Aleluya, gloria a nuestro Abba precioso, gloria a nuestro magnífico Melech Hamelakin, a nuestro Rey de Reyes, Yijija Yahweh Shaddai. Estamos, como siempre, contentos y muy, pero muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda nuestro Abba de estar unidos con ustedes, de estar conectados con ustedes a esta hora, en esta eh, dinámica, en esta responsabilidad de poder mantener la secuencia de nuestra diligencia en la edificación, en la elevación, en la responsabilidad también que nuestro Abba nos da para mantener nuestro espíritu nutriéndose de su gracia, de su ajabá, de su amor. Y esto por supuesto que nos emociona, nos alegra muchísimo ver a muchos de ustedes que ya están conectados allí en Telegram y pues deseando también que otros se conecten por Facebook, si así también lo prefieren, que estamos transmitiendo en vivo a esta hora. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua les enviamos a todos un fuerte abrazo, un beso eh, tierno, cálido, dulce para todos y para cada uno en sus hogares y donde quiera que se encuentren. Eh, Tenemos una gran responsabilidad el día de hoy con la gracia que está siendo vertida sobre nosotros y sobre ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren a esta hora, y deseo que puedan estar tranquilos, quietos, con la disposición de tomar registro también, de guardar esos destellos de luz que sé que mi Abba va a regalarles el día de hoy mientras estamos en esta transmisión, mientras estamos en esta derashá, en esta enseñanza, en esta experiencia de edificación. Así que es una buena oportunidad para poder guardar estos tesoros, estas perlas de gran precio que nos van a ayudar a mejorar nuestra experiencia con nuestro Abba en primer orden, pero también nuestra experiencia con nosotros mismos, con las personas que amamos y con todos aquellos a quienes debemos extender la bondad y la ternura paterna de nuestro precioso papito. Les invito a que allí donde están, cierren sus ojos un momento conmigo y le pidamos a nuestro Abba que nos ayude, que Él siga trayendo de esa gracia, de su conocimiento, de su sabiduría, de su inteligencia, de su revelación, de su verdad y de su luz sobre cada uno de nosotros, y podamos también hoy recibir el gozo del alimento que nuestra alma, que nuestro espíritu necesita para poder seguir consolidándonos en su amor, perfeccionándonos en sus diseños, en sus planos, a fin de poder seguir siendo útiles a su buena voluntad. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua, que se abran nuestros espíritus a su voz, que se abran nuestras mentes a sus instrucciones, que se abran, que se rinda nuestra voluntad a sus deseos, y que hoy también Él pueda encontrar en nosotros motivos y razones para alegrarse y para gozarse. En nombre de nuestro Melech Yeshua HaMashiach, amén. Aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Melech, siempre bueno, siempre fiel. Y hoy quiero compartir con ustedes, lo tenemos pendiente desde hace ya unos 4 días atrás, pero hoy queremos tomar ocasión para compartir con ustedes, en la secuencia de lo que hemos venido desarrollando, una experiencia que he titulado Olvidar parece el camino más fácil, pero no lo es. Olvidar parece el camino más fácil, pero no lo es. Y sé que esta frase es muy amplia y que algunos van a orientar esta declaración que acabo de hacer hacia situaciones equivocadas, y otros lo van a hacer de manera apropiada hacia aquello que tiene que ver con diseño y propósito, con redención, restauración y vida eterna. Y es hacia donde quiero que miremos el día de hoy. Olvidar parece el camino
más fácil, pero no lo es. ¿Por qué no le dice a alguien ahí a su lado, olvidar parece el camino más fácil, pero no lo es? Así es, aleluya. Y voy a basar esta gracia en una porción que nos regala nuestro Abba en el Sefer o en el libro, el primer Sefer de la Santa Toraj, del Humash, del quinto. Y este Sefer, este libro, termina con esta preciosísima porción, con esta sustanciosa gracia que da lugar al título de esta experiencia. Así que hoy vamos a estar meditando en lo que es la última porción del libro de los comienzos, de Bereshit, que en el tratado de las Parashot concluiría así la 12ª parashá llamada Vayehi, y vivió. ¿Vivió quién? Vivió Jacob. Esta es la última de un sinfín de anécdotas personales de los patriarcas, de sus esposas, de sus hijos, de sus nietos. Hay aquí anécdotas, hay coyunturas, hay riesgos. Vemos en este primer Sefer de Bereshit, vemos también traiciones, vemos odios, vemos envidias, abandonos, secretos, transiciones, mudanzas, amores, perdón, reconciliaciones y muchísimo más que pues no tengo el tiempo para poder referirme a eso el día de hoy, pero este Sefer está tan nutrido de tantas experiencias que nos ayudan a podernos mirar en ese espejo para poder nosotros evitar cometer las faltas, los errores o caer en las presunciones, en las diferentes situaciones de peligro en la que muchos de los que nos antecedieron vivieron. Por eso todo esto se encadena y da la vuelta para volver a empezar y para seguir empezando. Por eso decimos terminamos, pero terminamos y estamos a punto de empezar. Entonces, con esta porción que estamos meditando, que comenzamos a meditar la semana pasada y concluimos la semana pasada, pero no alcanzamos a compartir con ustedes un poco la experiencia, el fruto que nos produjo el haber meditado en esta porción. Hoy vamos a tomar ocasión para sacarle provecho a esa experiencia. Y decía que en esta porción Jacob muere, pero antes de dejar este ambiente natural, antes de que Jacob abandone este ambiente físico, él se va a tomar el tiempo para hablar con cada uno de sus hijos, desde sus propias características, desde su propia historia, desde su propia dimensión de vida. Jacob va a tomar tiempo para hablar con sus hijos y para mostrarles a ellos cosas que ellos ni se imaginan. Así que Jacob quiere hacer algo que sus hijos no han visto, que quizás lo anhelaban, pero que no lo habían visto de su padre. Jacob quiere habilitar a cada uno de sus hijos en su propósito de creación, de acuerdo con el Itzuk Maor, con el diseño celestial de mi papito hermoso. Jacob quiere traer la dimensión celestial a la tierra y abrir el espíritu de sus hijos, abrir los ojos de sus hijos, para que ellos puedan ver lo que Jacob está viendo acerca de cada uno de ellos y para que ellos se puedan encontrar dentro del plano, dentro del diseño, porque muchos de ellos se vieron huérfanos, aunque tenían un papá, se vieron menospreciados, se vieron no estimados, poco amados. Entonces Jacob está haciendo algo extraordinario. Va a traer una dimensión que ellos no han vivido, y en medio de esa dimensión, de esa gracia, de la unción, de la revelación, y algo que los hijos de Jacob anhelaban muchísimo, la dimensión en la que ellos van a estar envueltos en aquella habitación estará llena, estará impregnada, saturada
del espíritu de paternidad y van a poder ser resueltos, restaurados, consolados y llenos de la gracia de nuestro Abba. Por eso Jacob necesita dejarles a sus hijos palabras impartidas que les redimensionen. Jacob necesita anunciarles a sus hijos con claridad una vez más a quién deben honrar, a quién deben alabar, a quién deben glorificar, a quién deben exaltar, a quién deben obedecer, a quién deben amar, a quién deben recordar todo el tiempo, sobre quién deben meditar. Él requiere anunciarles a sus hijos el hecho de que cada uno de ellos debe seguir con determinación y santidad el plano, el diseño de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac y de él mismo, su papá como Israel. Jacob requiere que sus hijos abracen este tesoro y no lo pierdan, porque esto es lo que primero les va a dar sentido de vida. Esto es, en segundo lugar, lo que les va a preservar. Y si lo pierden, entonces estarían poniendo en peligro no solo sus propias vidas, no solo su propia familia, sino la nación que está en el proyecto de mi Abba, para que ellos puedan continuar sin él, sin Jacob, pero con su impronta, con ese sello, con esa firma eternal bien arraigada. Jacob necesita dejarles a ellos en claro de qué se trata la vida. La vida no se trata solo de bebidas, de comidas, de riquezas materiales, de placeres humanos. Hay algo más y Jacob lo ha vivido, lo tiene depositado en su espíritu y está a punto de soltarlo sobre cada uno de sus hijos. Jacob llama a cada uno de sus hijos y les habla por el espíritu de revelación. Jacob les habla a cada uno de sus hijos conforme al diseño que él ha visto, conforme al plano que él tiene claro. Parece que lo tuviera desplegado frente a él y cada uno de sus hijos tiene una particularidad, una posición y una posesión en ese plano, y es justo lo que Jacob va a hacer. Él les dice a sus hijos qué es lo que le va a suceder a cada uno de ellos. No como por arte de magia, ni siquiera, por supuesto, tiene que ver esto con adivinación. Jacob no les va a hablar a ellos desde los sentimientos, ni desde las emociones, ni desde los buenos deseos, como muchas veces hemos hecho los padres. Jacob tampoco hablará con sus hijos desde los pensamientos rastreros. Este papá elevado llamado Jacob va a hablar a cada uno de sus hijos de acuerdo con lo que él ha visto, de acuerdo con lo que él ya tiene claro, de acuerdo con el testimonio que él recibió de su abuelo Abraham, de su papá Isaac y del mismo testimonio de mi Abba bueno, que trajo sobre él la visión y que trajo sobre él el sonido vocalizado de palabras que le hicieron comprender cuál era su propósito y cuál es el propósito de sus hijos. Y para un papá no hay nada más consolador que eso. Saber que mi Abba ha tomado en cuenta a nuestros hijos, esa es la mayor dicha. Que lo ha tomado en cuenta a nuestros hijos para su proyecto eterno. Eso es la mayor dicha que nosotros como padres podemos tener. Así que este es un momento que revela uno de los actos de gobierno del cielo en la tierra de mayor trascendencia. Y Jacob está a punto de vivirlo con sus hijos, y sus hijos, que no saben de qué se trata esa reunión final con su padre, no saben lo que van a vivir, van a comenzar a verse a partir de ese momento distinto, no como hijos olvidados, no como hijos menospreciados, no como hijos desestimados, sino como príncipes de una nación que está en plena formación y en plena constitución. Esa es la experiencia personal de gran revelación. Esta es la experiencia enternecida de cada hijo con su papito. Y le corresponde el turno a Yosef, ese hijo tan querido, tan preferido por Jacob y a su vez tan perdido en la vida de Jacob, que solo hasta que es anciano lo vuelve a ver. Jacob quiere compensar de algún modo esos años de ausencia respecto a Yosef, ausencia de discernimiento, cuando lo vistió con una túnica de colores que lo diferenciaba de sus hermanos, ausencia de sensibilidad
cuando callaba ante los arranques de soberbia de Yosef contra sus otros hermanos. Ausencia de verdad, cuando los hermanos de Yosef le mienten en su cara y le dicen que una fiera lo ha devorado. Ausencia de ganas de vivir, cuando guarda un luto eternamente por ese hijo supuestamente muerto. Todas esas ausencias necesitan compensarse y para ello le pide a Yosef algo que no le pidió a sus otros hijos en este momento. Para eso le pide Yosef algo que él va a hacer por unos nietos que no hizo con otros nietos. Le pide a Yosef que traiga a sus dos hijos, a esos dos nietos, Menashe y Efraín. No le dijo a sus otros hijos, tráiganme a sus hijos, es decir, tráiganme a todos mis nietos. No, le dijo a Yosef, tráeme tus hijos, por esa compensación que mi Abba ha puesto en el espíritu de Jacob. Jacob va a hacer algo, que va a establecer un orden dentro del diseño de mi Abba, dentro del diseño de familia, dentro del diseño de nación, dentro del diseño del reino, dentro del diseño del gobierno. Mi Abba le está mostrando a Jacob que debe establecer un orden dentro del diseño de adoración y dentro del diseño del sacerdocio. Por eso hace llamar a sus nietos. No es porque Jacob tenía un peso, un dolor hacia Yosef por no haberlo tenido y que ahora quería hacer algo desde sus emociones. No fue así. Jacob va a impartir sobre Yosef, primogénito, doble porción para alguien que él quiere mucho, doble porción para alguien con el que anhela fervientemente recuperar los beneficios perdidos durante tantos años de ausencia. Jacob le imparte a Yosef, pero Jacob le imparte a los dos hijos de Yosef, no le imparte a los hijos de los otros hijos de Jacob, no le imparte a los otros nietos. Jacob le imparte a los dos hijos de Yosef. Jacob le imparte a ese fruto, a esa descendencia que no solo es rica en el espíritu, sino que tiene una concesión de mi Abba. Ni siquiera Yosef lo sabe. Yosef no sabe lo que mi Abba ha hecho. El otro día hablábamos de los méritos y las recompensas de Yosef. Pero ahí no se quedan las recompensas de Yosef. Mi Abba ha visto que Yosef tiene méritos todavía para darle una mayor recompensa que la que recibió del faraón, del gobernante, del rey de Misraim, del rey de Egipto. Hay una mayor recompensa porque mi Abba ha visto que Yosef tiene méritos para eso, y esta mayor recompensa tiene que ver con lo que sus dos hijos, Menashe y Efraín, van a recibir de parte de su abuelo, nada más y nada menos del patriarca que tiene la visión de la nación y que va a establecer diseño en la tierra. Aleluya. Esto es algo extraordinario para Yosef. Por eso hemos dicho esta frase a nuestros hijos varones: que mi Melech, Jehová Shaddai, te haga como Efraín y Menashe. Menashe es el mayor y Efraín es el menor de los dos hijos de Yosef. Y saben, esa es la única escena citada explícitamente de un abuelo con sus nietos en todo el Sefer, en todo el libro de Bereshit. No es que no se diga que los nietos no tuvieron relación con los abuelos, no me estoy refiriendo a eso, me refiero a la escena explícita en la que el abuelo llama a sus nietos, pone sus manos sobre sus nietos y les imparte y los posiciona y les delega y les da gracia, no porque quiere, sino porque mi Abba los ha tomado en cuenta por méritos de su papá, en este caso Yosef, y los ha tomado en cuenta por su diseño eterno, a Efraín y Menashe. Y vamos a entender ahora por qué cambiamos el orden, no Menashe y Efraín, sino Efraín y Menashe. Así que Jacob le pide a Yosef que le acerque a sus hijos para poner sus manos sobre ellos e impartirles a esos dos pequeños hijos visión, diseño, propósito, eternidad, herencia, autoridad, y para establecerlos con sus tíos, a la par de sus tíos, no debajo de sus tíos,
como príncipes de las 12 tribus de Israel o de Israel. Es decir, podemos preguntarnos nosotros ahora, bueno, pero si ya Jacob tenía 12 hijos y adopta a Efraín y Menashe como sus hijos, ¿cómo es que hay 12 tribus? Deberían ser 14 tribus, porque él tenía ya 12 hijos y adopta a Efraín y Menashe, son 14. Lo que sucede es que por la gracia de Miaba y por el regalo concedido a Miaba, el regalo de que sus dos hijos, Efraín y Menashe, hayan sido tomados en cuenta para este diseño de nación y para este diseño de gobierno, Miaba no incluye a Yosef dentro del marco de las 12 tribus porque sus dos hijos tomaron posición por doble medida, por doble porción. Aleluya. Imagínese usted, o sea, Yosef, en lugar de Yosef tomar una posición, Miaba le dio a Yosef doble posición, colocando a sus dos hijos con los otros hermanos de Yosef, con las otras tribus. Bueno, pero todavía nos queda uno, serían 13 entonces, porque ya Yosef no está. El otro hermano de Yosef que no está posicionado en el marco de las 12 tribus es alguien que recibió algo extraordinario, un encargo, una encomienda, una posición única, y ese es Leví. Leví fue tomado por Miaba solo para él, sin herencia, sin territorio, sin trabajos, pero Miaba le dio la gracia para estar en toda la nación, para ser amado, sustentado, respetado, honrado por todos sus hermanos, porque Leví iba a trabajar directamente para Miaba. Así que ni Leví ni Yosef son tomados en cuenta para ese diseño de estructura en el gobierno de Israel. Por eso seguimos viendo entonces que los dos hijos de Jacob vienen a tomar posición, herencia, como si fueran hijos de Jacob. ¡Qué extraordinario es esto! Esto es glorioso. La mano derecha indica la doble porción al mayor. El mayor, que debe siempre y en todos los términos tener un anhelo ferviente por Miaba. El mayor, que debe anhelar acercar siempre toda la familia a Miaba, el mayor que debe vivir siempre adorando, glorificando, magnificando, exaltando a Miaba en todas las formas para tenerlo más cerca y atraerlo hacia su propia familia. El mayor que debe llevar a cabo ese trabajo de Cohen, de sacerdote. El mayor tiene una gran recompensa, pero Miaba hace algo acá. Quiero decir que la mano izquierda también además representa una porción, solo una porción, y es para el menor. Así que el primogénito tiene doble porción y es sobre quien siempre estará la mano derecha, y el menor tiene una sola porción y es sobre quien estará la mano izquierda. Así los presenta Yosef delante de su padre Jacob. Pero imprevistamente, Jacob, es decir, imagínense esto, Yosef coloca a Menashe a la derecha de su padre y a Efraín a la izquierda de su padre. Pero imprevistamente Jacob hace algo. Cruza las manos y decide otorgar la doble porción al menor. Coloca la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Menashe y decide darle la doble porción al menor. Como el mayor. Para Jacob, el mayor no es Menashe, para Jacob, el mayor es Efraín. Es decir, si para Jacob Efraín es el mayor, es porque para Miaba Efraín es el mayor. Si para Jacob Menashe es el menor, es porque para Miaba Menashe es el menor. Y al mayor, Menashe, Jacob extiende su mano izquierda y esto le produce a Yosef una cierta incomodidad. Por eso Yosef procura corregir la posición de las manos de su papá, es decir, cambiarlas una y otra vez. Yosef, como muchos hijos que tratan de hacer con sus padres cuando son ancianos cosas como si sus padres no supieran o no estuvieran conscientes de lo que están haciendo y de lo que están viviendo. Yosef dice, bueno, mi papá ya es un anciano, está viejo, quizás no entiende,
papá, por favor, mira, es así, le está tratando de hacer ver cómo deberían ser las cosas. Pero Miaba relata en su Santa Torá que Yosef le dijo a Jacob, a su padre, en Bereshit 48, en los Pasuquín 13, 14 y 17 al 20, Yosef le dice a Jacob, no, padre mío, este es el primogénito. Por tanto, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también, refiriéndose a Menashe, él también se convertirá en una nación y él también se hará grande. Sin embargo, dice Jacob a Yosef, sin embargo, su hermano menor, es decir, Efraín, será mucho más grande que él y sus descendientes se convertirán en un grupo de naciones. En un grupo, mire, esto es tan revelador. Mire esto, otra vez, voy a decir esto otra vez. Sin embargo, su hermano menor, es decir, Efraín, será una nación más grande que él, y sus descendientes, los descendientes de Efraín, que era el menor y que para Miab y para Jacob ahora vienen a ser el mayor. Sus descendientes se convertirán en un grupo de naciones. Extraordinario. Esto va más allá de las fronteras de Israel. ¿Me explico? Sus descendientes se convertirán en un grupo de naciones. Él, Jacob, está mirando a Yosef y está diciéndole esto. Y Jacob hace lo que debe hacer y declara en tu nombre, es decir, en el nombre de Efraín, Israel pronunciará esta consagración. Que el Shaddai te haga como Efraín y Menashe. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Por eso es que Efraín es tan importante y nosotros debemos entender lo que significa, porque ahí estamos nosotros, ahí estamos. Y la verdad es que yo por mi parte, yo comprendo a Yosef, yo comprendo el cuidado que quiere tener Yosef para asegurarse de que su padre habilite y conceda doble porción al mayor, pues es primogénito. Quiero recordar, y tal vez esto era lo que Yosef tenía en su memoria, 3 veces su padre, Jacob, había colocado al menor antes que al mayor. Y cada una de esas veces el resultado fue una tragedia. Quizá Yosef tenía esto en mente y pensó, no puedo permitir que mi padre se vuelva a equivocar, colocando al menor primero que al mayor. Y esas 3 ocasiones fueron cuando él, Jacob, más joven, había tratado de suplantar a su hermano mayor, a Esab. La segunda ocasión fue cuando él eligió casarse con la hermana menor Rachel por sobre la mayor Lea. Y la tercera ocasión en la que Jacob invirtió el orden fue cuando favoreció a sus hijos menores, Joseph y Benjamín, sobre los mayores, Reubén, Shimón y Leví, que eran hijos de Lea y de sus 2 esclavas. Eran los primogénitos de Lea y de cada una de sus esclavas, porque él tuvo 4 mujeres antes que naciera Joseph y Benjamín. Así que Joseph era primogénito, pero primogénito de Jacob con Rachel. Pero habían otros primogénitos en la familia y él los puso por debajo de Joseph. Las consecuencias fueron catastróficas. Por un lado, el alejamiento de Esab. En segundo lugar, la tensión entre las 2 hermanas, Rachel y Lea. Y en tercer lugar, la hostilidad entre los hermanos de Joseph. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pregunto. ¿Solo la terquedad de Jacob, que ni al final de sus días parece haber aprendido la lección? ¿Sabía Jacob lo que estaba haciendo? ¿No se dio cuenta de que estaba una vez más arriesgando
a extender peleas familiares a la siguiente generación? Además, pregunto, ¿qué razón podría tener Jacob para favorecer al más joven de sus nietos sobre el mayor? Pues no había pasado mucho tiempo con ellos. Tal vez él no los conocía muy bien, eso es lo que pudiéramos pensar humanamente. Pero al fin de cuentas lo que importa es lo que mi Abba te hace saber. La conciencia de conocer el diseño de mi Abba y lo que mi Abba te pide que hagas. Eso es lo que finalmente importa. No cómo se va a ver en la familia, no lo que le va a parecer a uno o al otro, no si va a incomodar a uno o al otro, sino lo que importa es lo que mi Abba dice que debe ser hecho. Jacob probablemente no sabía mucho de sus nietos. Vuelvo a preguntarme, ¿por qué Jacob favoreció a Efraín sobre Menashe? Lo único que quizá Jacob no olvidó de sus dos nietos, de estos dos nietos, fue el nombre de ellos, Menashe y Efraín. Y fueron esos nombres los que llevaron a Jacob a esa decisión. Recordemos el momento en el que estos hijos nacieron. En Bereshit 41, los Pasuquín 50 al 52 nos dan testimonio de algunas cosas que sucedieron cuando estos niños nacieron. Y dice literalmente el testimonio de mi Abba, antes de que llegaran los años de hambre, cuenta mi Abba en su santa Torah, dos hijos nacieron de Yosef con Osnat o Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Yosef nombró a su primogénito Menashe, y vean la razón, vean la causa. Lo nombró Menashe diciendo, es porque mi Shaddai me ha hecho olvidar todos mis problemas y toda la casa de mi padre. Él dijo que mi Abba le había hecho olvidar todos sus problemas y toda la casa de su padre. Algo con lo que después mi Abba lo va a confrontar. Esto lo vamos a ver en breve. Y cuando nace el segundo hijo, él lo llamó Efraín y dijo, es porque mi Shaddai me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y así pasa con los exilios, con todo tipo de exilios, los físicos, los emocionales, los forzados, los elegidos. Primero se intenta olvidar el dolor, el miedo, la rabia, el resentimiento y dejar atrás todo lo triste para volver a empezar. ¿Cómo? De hecho, lo haremos ahora o ya lo estamos haciendo con el nuevo Sefer en el cual estamos meditando, Shemot, durante toda esta semana. Yosef, cuando llegó al trono en Misraim o en Egipto, quiso resolver por su cuenta toda su vida y darse la oportunidad de un nuevo comienzo. Cuando las personas a veces dicen esa frase, queremos un nuevo comienzo, quiero un nuevo comienzo, a veces piensan en olvidar todo, todo lo que han vivido, todo lo que han pasado. No, ya no quiero saber más nada de eso, quiero olvidarlo todo. ¿Mm? Eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Así que para mi Abba esto no es viable de ninguna manera cuando él tiene planes eternos con alguien. Yosef, repito, llegó al trono y quiso olvidarse de todo. Yosef quiso olvidar los años en los que sufrió como un hermano odiado, traicionado, esclavizado, difamado y como prisionero. Yosef ahora estaba en otra posición. No era necesario evocar o revivir nada para él, ya que, según él, había que dejar todo atrás, borrar todo su pasado, olvidando incluso la casa de su padre. Él estaba en el centro de la civilización más grande del sistema antiguo, superado solo por Faraón en rango y autoridad.
Nadie, pero nadie, le recordaba a Yosef, perdón, sus antecedentes, lo que había vivido, de dónde venía. Nadie le comentaba nada al respecto. Ahora con su túnica real, con anillo de oro, con collar de oro, con carro y su cargo de gobernador en Misraim, Yosef era todo un príncipe egipcio. El pasado era un recuerdo amargo que Yosef trató de eliminar de su mente como muchas personas lo hacen hoy. Y Menashe, su hijo, su nuevo capítulo de vida, representa eso que Yosef quería llevar a cabo en su propio parecer. Eso es lo que representa Menashe. Para Yosef, su hijo Menashe representa el olvido que le permitiría escribir una nueva historia. Pero a medida que pasaba el tiempo, Yosef comenzó a sentir emociones muy diferentes. Es verdad, escuchen esto, él estaba en la cima. Él había llegado a una meta muy elevada en Misraim, pero no podemos olvidar que esa nación, donde él era príncipe, donde él tenía autoridad, donde él estaba cómodo, donde su vida era otra, esa nación no era suya. No podemos olvidar tampoco que esa cultura no era suya. Y que cuando tenemos raíces y cuando pertenecemos a un lugar, no al lugar que queremos pertenecer, sino al lugar donde mi Abba dijo, aquí te quiero y aquí quiero tu descendencia y aquí quiero tus raíces, aunque circunstancialmente mi Abba nos permita ir a algún otro lugar, no podemos simplemente pensar que el olvido es una opción. No lo es, no lo es. Para cuando nació su segundo hijo, Yosef había experimentado un profundo cambio de espíritu. Él reconoció lo que había conseguido y dijo, mi Shaddai me ha hecho fructificar. Es verdad, pero lo hizo fructificar ¿dónde? En la tierra de su exilio, en Egipto, en una tierra que no era su tierra, en un lugar que no era el suyo, en una nación que no es la suya y con una cultura que no es la suya. De modo que, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le sucedió esto a Yosef? ¿Por qué Yosef pensó en estas dos situaciones con sus hijos? Menashe, porque mi Abba me ha hecho olvidar todo el sufrimiento, todo mi pasado, la casa de mi padre. Eso es lo que él pensaba. Y el segundo hijo, el menor, Efraín, porque mi Abba me ha hecho fructificar. ¿Dónde? En la tierra de mi aflicción. Así que, por más olvido, escuchen esto por favor, por más olvido, por más borramiento, por más supresión o eliminación, por más cetro, anillo, collar, ropa finísima, de lino fino, carro, autoridad, riqueza, por más que todo eso se pueda tener, Misraim o Egipto era la tierra de su exilio. No era la tierra donde él pertenecía, no era la tierra de su herencia. Así que mi Abba va a hacer algo para que él lo comprenda. Cuando nació su segundo hijo, al llamarlo Efraín, Yosef recordó lo que cuando nació Menashe, Yosef estaba tratando de olvidar. Estaba tratando de olvidar su dolor, estaba tratando de olvidar sus heridas, los maltratos que había recibido, las traiciones, las situaciones de angustia. Él estaba tratando de olvidar la casa de su padre porque para él no era un buen recuerdo. Él quería olvidar todo eso. Yosef quería olvidar quién era, de dónde venía, quién era su padre, quiénes eran sus hermanos, a dónde pertenecía. Quizá como muchos que me están viendo u oyendo o que van a ver esto más adelante también han estado pensando de esa forma.
de esa manera, y quizás muchos, como Joseph, dicen, no, porque mi Abba, porque mi Abba me está haciendo olvidar, y no es así. Mi Abba me quiere que me olvide la casa de mi padre, y no es así. Entonces, ¿qué tuvo que hacer mi Abba? Traerle a sus hermanos para que no los olvidara, traerle a su papá para que no lo olvidara, y resolver lo que había que resolver, porque mi Abba tenía todavía dos recompensas más que darle a Joseph en la vida de sus hijos. Aleluya. Por lo tanto, Jacob no intentó torcer el derecho de la herencia, sino dejar un claro propósito, dejar en claro el diseño a través de los nombres de los hijos de Joseph. Ambos, Efraín y Menashe, fueron los primeros en nacer en esta línea sucesoria en el exilio. Y Jacob, de acuerdo con la Santa Torá, sabía que los hijos de sus hijos se quedarían por largo tiempo en Mizraim, en Egipto. Esto, mi Abba Maor se lo había anunciado a Jacob en una visión registrada en Bereshit 46, los Pasukim 3 al 4, donde dice, yo soy Yihija Yahvé, el Shaddai de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Mizraim o a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación y te acompañaré a Mizraim. Y yo mismo, le dijo mi Abba a Jacob, qué lindo mi Abba, haré que vuelvas, aleluya. Además, cuando mueras, miren esto, será Joseph quien te cierre los ojos. Qué consuelo más hermoso. Qué lindo es mi Abba. Él no se olvida, mi Abba no olvida nada. Nada. Él no olvida nada. Ni en Él, ni para Él, ni por Él, ni hacia nosotros, aquellos que le amamos y a quienes Él nos ama. Él no se olvida de nada en absoluto. Así que Jacob necesita dejar pautas y referencias a sus hijos, sabiendo que no habitarán la tierra de sus antepasados, la tierra de su herencia por un largo tiempo. Jacob necesita decirles lo que puede llegar a pasarles a ellos, a sus hijos y a sus descendientes mientras estén en Mizraim como generación joven, porque van a vivir en una tensión entre olvidar lo que son y continuar habiendo abandonado sus principios, sus valores y el diseño de nación, entre dejar todo atrás y así como también hacerse parte del entorno, hacerse parte del sistema, sin reconocer sus orígenes y desaparecer de la historia particular que los narra, que los relata, o encontrar la manera de no dejar de ser ellos, de no dejar de defender y de reactualizar las directrices, los principios, los valores, las santas instrucciones de mi Abba que les ha dado por medio de sus abuelos, mi Abba Abraham, de sus bisabuelos Isaac, de su padre Jacob, para guardar su identidad, su cultura, su lengua, su tradición, el diseño y el propósito eternal que los va a preservar por siempre en la tierra. Así que Jacob está viendo toda la película y les está diciendo a ellos, tienen que cuidarse mucho, porque este sistema tratará de absorberlos. Este sistema tratará de anular lo que ustedes son en esencia. No permitan que eso les suceda. Jacob cruza las manos, entrelaza las manos, invierte las manos, porque el olvido parece el camino más fácil, el más efectivo para comenzar de nuevo, sin nada atrás que nos ate. Sin embargo, el olvido
no es real. El olvido no es sincero y el olvido tampoco es reparador. Es una farsa. El olvido no es una opción para vivir en libertad plena y verdadera. Hay personas que todos los días luchan para olvidar, se acuestan queriendo olvidar, pero no es así. No es así. No es Menashe y lo que representa él la primera opción, sino Efraín, la de seguir fructificando, creciendo, entendiendo, resignificando, volviéndole a dar sentido a la herencia recibida, porque tenemos una herencia en nuestro Abba, en nuestro Mashiach, y no podemos olvidarnos, no podemos simplemente dejarnos absorber por el entorno, perder nuestro valor, nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro lenguaje, los principios y valores que mi Abba ha estado trabajando para que nosotros estemos en él con firmeza. Pero muchos se han desviado, se han torcido, se han apartado. Lo que Jacob le advirtió a sus hijos, que se cuidaran, que no simplemente se amoldaran, ha sucedido tristemente. Y mi Abba tiene un remanente que está tratando de hacer volver en sí a aquellos que se han entenebrecido por sus codicias, por sus vanidades y se han apartado. Escuche bien, nadie puede borrar lo que es. Nadie. Nadie puede decir, yo ya no soy Joseph, yo soy Sabnat Panea. No. Mi Abba lo volvió a llamar por su nombre. Mi Abba mandó a su papá a decirle, tú eres Joseph, para que no olvidara quién era, para que recordara que él no pertenecía ahí, que estaba ahí circunstancialmente y mi Abba lo necesitaba ahí haciendo lo mejor que él podía hacer. Pero muchos no han entendido todavía, como Joseph que no entendía las manos de su papá. Papá, no es así, mira, el mayor está aquí. Y otra vez, papá, por favor. Su papá tuvo que reprenderlo y decirle, déjame. Yo lo sé, yo sé que él es mayor y que él es menor. Pero esta primogenitura es para el menor, no para el mayor, como tú quieres. Pero eso puede ser peligroso, papá. Esto no viene de mí, esto viene de arriba. Aleluya. Amén. En este preciso momento, ahí Jacob con Joseph, Efraín y Menashe, comienza a escribirse nuestra historia como León Kadosh, como nación santa. Y esto es tan actual. No estamos hablando solo de los hijos de Israel en aquel Egipto. Estamos hablando de nosotros hoy en esta sociedad, de nuestro tiempo, en esta humanidad, en este espacio, en esta era, en esta dimensión. Vivimos en medio de ciertos discursos en muchos sectores de la sociedad que están promoviendo otro tipo de vínculo con la memoria. Se alivianan ciertas posturas inclaudicables. Las personas no quieren recordar de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, quién es nuestro Mashiach, de dónde vino, cuál es su línea genealógica. Muchos quieren olvidar, muchos se quieren apartar, muchos dicen que eso no les interesa. Por eso hay tantas personas sin fundamento en cuanto a la emunaj, en cuanto a la confianza y la dependencia de mi Abba, y cada uno quiere confiar y confía en su propia opinión. He escuchado tanto hablar de que el olvido sana, que para qué seguir remarcando una y otra vez las mismas cosas, porque las personas se olvidan de los principios, se olvidan del fundamento, se olvidan del diseño eterno, se olvidan del propósito que los trajo a la existencia de esta dimensión.
Y eso fue lo que mi Abba tuvo que hacer con Jacob, recordarle a Joseph quién era, a dónde pertenecía y cuál era su propósito. Y hoy mi Abba está haciendo esto, recordándote también a ti quién eres, a dónde perteneces, cuáles son los principios y valores que mi Abba quiere que tú hagas prevalecer en tu vida, para que no te conformes, como dijo mi amado Shalia Shaul, a la era presente, al sistema de este siglo. Y no digo esto porque mi postura sea mantener heridas a flor de piel. No. Una cosa es perdonar, porque tenemos que perdonar. No podemos guardar rencor ni resentimiento. Pero no debemos olvidar a dónde pertenecemos, de quién somos, para quién vivimos. Así que a veces decimos, no, me tengo que alejar de estas personas porque me han hecho mucho daño. Y precisamente es con quien mi Abba te quiere, solo que ambas partes todavía no terminan de madurar. Eso sucede mucho hoy, muchísimo. Y cuando las personas no entienden esto por falta de madurez, porque son niños, terminan yéndose, están en un exilio y creen que van a poder olvidar esto. Están fuera, pero mi Abba no olvida y les va a hacer volver a donde pertenecen, a su reino verdadero, no a una religión, a su casa, no a un ambiente donde ellos se sientan cómodos, no, a una casa donde hay gobierno y autoridad. Seguir recordando, mantener actualizada la memoria ante la fácil opción del olvido y el silencio, nos permite revisar, no el pasado en toda su crisis, no, revisar los fundamentos de nuestros padres, de aquellos que nos antecedieron, de aquellos que entregaron su vida, que pusieron su vida en riesgo, en peligro, y muchos de ellos murieron. Aún mi Mashiach Yeshua murió para que hoy nosotros tuviéramos herencia. Eso no podemos olvidarlo. Eso no podemos olvidarlo. Eso tenemos que escribirlo, reescribirlo, proclamarlo, recordárselo a las personas que dicen que son hijos de mi Abba, que son creyentes renacidos. Tenemos que recordárselo para evitar las cristalizaciones de la memoria individual y colectiva, para evitar los eslogans, las frases bonitas, las lecturas apresuradas teñidas de color de la época. Porque de paso muchos no estudian, no meditan, no leen. Todo esto nos permite abrir los hechos para continuar con la interrogación, para cuestionar el conformismo en el que muchos están instalados. Esto nos hace a todos protagonistas de una narrativa preciosa que no tiene nada que ver con los hechos del pasado que no vivimos, sino con lo que de él aprendemos y nos comprometemos en nuestra vida cotidiana. De modo que cada vez que hablamos de memorias y olvidos, no puedo recordar una frase del historiador Yosef Yerushalmi, que dijo: si me es dado a elegir, me pondré del lado del exceso de historia. Tanto más fuerte es mi temor al olvido que el temor de tener que recordar demasiado. Es algo que debemos escuchar, escribirlo como para meditarlo, porque la primera vez no es fácil de comprender. Dice, si me es dado a elegir, me pondré del lado del exceso de la historia. Tanto más fuerte es mi temor al olvido que el temor de tener que recordar demasiado. Así lo entendió Jacob como prólogo a los siglos de exilio que luego nos convertirían en nación. A ellos en una nación geográfica, física, territorial, y luego a ellos y nosotros en una nación celestial eternal, cuyo arquitecto y constructor es mi Abba bueno, Yihye Jehová Shaddai.
Y es por este testimonio de esas manos entrelazadas que hoy estamos aquí. Aleluya. Y damos gracias a mi Abba por haberle dado a Yosef 2 hijos que hoy están ahí en el marco de ese diseño de nación, de reino y de sacerdocio. Por haber tomado a Yosef y haberle dado esa doble porción preciosa como un consuelo hermoso para compensarlo por tantas cosas. Y por haber tomado a Leví y haberlo puesto en toda la nación como una señal de sacerdocio, de ese recurso que mi Abba necesita para acercar a su nación a Él siempre y para invocarlo a Él sobre su nación en todo tiempo. Eso es lo que Él quiere. Este es el diseño de su amor. Este es el diseño de su amor. Aleluya. Olvidar parece lo más fácil, pero no lo es. No te dejes engañar. Precioso papi, te doy gracias. Te amo porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nadie es como tú, tan bueno, tan papi y tan consolador. Gracias por amarnos, por ayudarnos, por despertarnos, por iluminarnos, por guiarnos hasta ti, por exhortarnos. Gracias por afirmarnos en quienes somos como tus hijos. Gracias, papito. Eres todo para nosotros. Ayúdanos a mantener nuestras manos tomadas de las tuyas, por favor, siempre, y a no conformarnos a la era presente. Para gloria tuya, ayúdanos a ser tus testigos en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. Y danos la gracia para poderle mostrar siempre a nuestros hijos el diseño de tu amor, el propósito de tu llamado y el legado, la herencia en nuestro Mashiach, Yeshua. Gracias, papi, por hacernos parte de ti, de tu casa, de tu familia y de tu nación. Recibe por siempre todo el honor y toda la gloria, hoy y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a mi Abba. Gracias a mi papi. Les enviamos a todos desde nuestro lugar un besote, mucho cariño y afecto en nuestro Abba y rogamos a nuestro Abba que les ayude a prevalecer, a perseverar, a cuidar lo que cada uno de ustedes es como hijo, hija de mi Abba. Hasta pronto.